Muy buenas noches a todos los que me podrán escuchar y se darán el tiempo de escuchar un segundo video acerca del tema que empecé en un primer video que se llamaba la sexualidad del hombre y de la mujer. Y ya en este segundo video quiero poner que el sexo, que es una palabra que es más adecuada al tema que empecé en el primer video y que en esta ocasión voy a continuar exponiendo. Espero que las personas que han escuchado el primer video les haya sido de conocimiento y que en el nombre de Jesús hayan visto, ¿verdad?, su palabra hablándoles a sus corazones. En este segundo video quiero exponer todas las citas bíblicas en las cuales nuestro Padre Celestial nos presentó las leyes morales que un hombre y que una mujer creados por ellos debíamos de vivir y que es el modelo de Dios en el que Él nos creó. Espero que este video ayude y tenga más información que el primero y que cumpla con los objetivos de presentar el modelo de Dios en el sexo y que fue hombre y mujer. Y así titulo este video: el sexo, modelo de Dios, hombre y mujer. Y el estudio va a estar basado en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26 al 27, en donde Dios crea al hombre y dice el sexo en el que lo creó. Espero poder presentar bien, ya que no tengo algo sofisticado para presentar, sino que me estoy apoyando con las cosas básicas que un servidor tiene y que el único objetivo que tiene es exponer la palabra de Dios para que cada uno conozcamos, en este caso, el sexo que Dios nos dejó y que haya un soporte bíblico, en el cual eh, el hombre pueda apoyarse y la mujer, y principalmente que sea Dios hablándonos a través de su palabra. Así es que yo les pido un poquito de perdón en el aspecto de la tecnología que uso y esperemos que yo pueda encontrar una manera de mejorarlo para hacer mis exposiciones en cada semana que vaya a estar subiendo un video con el objetivo de que la información, el video, llegue a personas que se encuentren en esta situación, decíamos en el video pasado, en una mente reprobada, creyendo que son mujer cuando están en un cuerpo de hombre, o creyendo que son hombres cuando están en un cuerpo de mujer. Vamos a iniciar y en el nombre de Jesús esperamos que Él nos guíe y me gustaría iniciar con una oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te ruego que me des la oportunidad de compartir tu palabra, Señor, y que esta palabra, esta exposición, Señor, solamente sea para tu gloria, Señor, y tu honra. Que las personas que escuchen este video, Señor, sea para bendición, sea para una transformación, sea para un arrepentimiento en sus vidas, Señor, y que se arrepientan delante de ti, crean en tu evangelio, y siendo salvos, Señor, salgan de esa mente reprobada en la cual han caído, Señor. En el nombre de Jesús te pido tu guía espiritual. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.
En el modelo que Dios nos presenta, para que nosotros tengamos una vida en comunión con Dios con respecto de cómo Él nos creó. Sí, vamos a ver si se alcanza a ver la presentación. En el modelo que Dios nos creó, nos hizo hombre y mujer. La palabra de Dios nos demuestra cómo nos creó en un cuerpo físico y nos dio una identidad delante de Él y de nosotros mismos. El modelo de Dios, hombre y mujer. En el libro de Génesis 1, del 26 al 27, Dios nos deja su palabra y nos dice tácitamente: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. En el versículo 27 nos dice, y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Como les comentaba, querido público, querida amigo, querido compañero, querido conocido, que me escuchas, y si no es conocido, no importa, queremos llegar a diferentes personas. Dios en su concepción nos hizo hombre y mujer, varón y hembra nos creó. Está confirmado a través de la cita bíblica de Génesis 1, 26 y 27, ¿sí? Que varón y hembra los creó desde un principio. Desde un principio nos creó varón y hembra. Por lo cual tenemos definido cómo soy yo y cómo eres tú, varón, que me escuchas, y cómo eres tú, mujer, que me escuchas, varón y hembra. En el Antiguo Testamento hubieron algunas normas de Jehová, de nuestro Padre Celestial, de nuestro Dios, el Dios de la Biblia, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, el Dios de Abraham. Y en el libro de Levítico, Él nos deja unas normas para que nosotros vivamos con el modelo de la creación del ser humano que hizo. Y repito, hombre y mujer nos creó. Y Él nos habla a través del libro de Levítico en el capítulo 18, versículo 22, y nos dice, no te echarás con varón como con mujer, porque es abominación. Dice la versión Reina Valera de 1960. Hay una versión que a mí me gusta leer de vez en cuando, que se llama Palabra de Dios para Todos. Y en esa Palabra de Dios para Todos, el mismo versículo nos los presenta de la siguiente manera. No tendrás relaciones sexuales con otro hombre, como si fuera mujer, porque eso es un pecado abominable. Estamos hablando que en esta norma, en el libro de Levítico, Dios nos exhorta a que nosotros no veamos a un varón con ojos codiciables para tener sexo. Y nos dice cuál es el resultado de haberlo hecho. Dice porque eso es un pecado abominable. También en el Levítico 20:13 nos instruye en el versículo 13
Y nos dice, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Y en la palabra de Dios para todos, que es la otra versión que les comento que me gusta consultar, el mismo versículo nos dice, si un hombre tiene relaciones sexuales con otro hombre, ambos han cometido un pecado abominable y serán condenados a muerte. Ellos mismos se buscaron su propia muerte. Levítico capítulo 20, versículo 13. Estas normas no las dejaba, ¿verdad? Recordemos que en un principio, también en el libro de Génesis, Él nos mandó a fructificarnos. Después de que nos hizo varón y hembra, Él dijo, vayan y fructifíquense. Y eso de fructificarnos, pues obviamente, ¿verdad? Es una relación entre hombre y mujer para poder procrear. Hasta el día de hoy, los varones no procreamos, ¿sí? Y menos una mujer con otra mujer. Necesitamos ayuntarnos, ¿verdad? Un hombre y una mujer para que nuestras células, para que nuestras células se junten con las células de nuestra mujer, en este caso, cuando somos casados, ¿sí? Y en esa junta se pueda procrear, ¿verdad? Hay una eyaculación, hay un óvulo maduro, hay una habitación de un esperma en ese óvulo maduro que lo fecunda y se procrea la vida. La vida empieza desde que está un puntito de sangre. Para los que somos papás lo podemos entender. Cuando nosotros ya tenemos a nuestra esposa que la embarazamos, ya nosotros vamos, ¿verdad?, al chequeo médico y el médico nos pone un instrumento, lo pone en la pancita de nuestra esposa y se escucha donde late, donde está la vida, está latiendo. Pum, 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 se escucha rapidito. Entonces, ¿verdad? Así es la manera como Dios nos decía que fuéramos y nos procreáramos y que habitáramos toda la tierra. En el Nuevo Testamento también Dios trata esas normas. Ya en su momento vamos a platicar sobre la gracia de Dios en Cristo Jesús para salvación eterna. Ya nuestro Padre Celestial en el Nuevo Testamento bajo la gracia. El apóstol Pablo, después de su conversión, escribió una carta al pueblo de los Corintios. Y en esa carta, él también trataba este tema, el tema de los varones que se creían mujer y de las mujeres que se creían hombres, y más aún de los que tenían relaciones sexuales con los varones. Y dice la cita bíblica, Primera de Corintios capítulo 6 versículos 9 y 10, que fue una cita bíblica que comenté en el video pasado. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y aunque son varios puntos, ¿verdad?, que trata esta cita bíblica
el apóstol Pablo está haciendo mención de las personas que andan practicando esos tipos de pecados por el producto de la carne. Y yo hago énfasis en el tema que estoy tratando, que es la homosexualidad o el lesbianismo. Y en la parte negrita, que yo pongo aquí en la presentación, dice ni los afeminados ni los que se echan con varones. ¿Sí? Esto ya es en el Nuevo Testamento, en el libro de la carta que le hace el apóstol Pablo al pueblo de Corinto, a una iglesia que estaba en Corinto. ¿Sí? Y los está exhortando porque era una iglesia muy perversa, era una iglesia que practicaba pecados y que ellos veían todo normal. Entonces el apóstol Pablo los exhorta y les hace esa observación, ni los afeminados ni los que se echan con varones. ¿Sí? Yo quiero meditar un poquito en esta cita bíblica acerca de a quien va dirigido este video, que son a hombres que han decidido practicar el sexo con otro hombre y que codician tener sexo con otro hombre y que lo único que les ha traído a su vida es problemas, infelicidad, choques emocionales, pensamientos encontrados en donde quizá el ser que Dios nos creó, el espíritu que Dios nos dejó, que se encuentra, vamos a decirlo así, apagado mientras que no hemos hecho las paces con nuestro Padre Celestial a través de Jesucristo, que es el único que perdona pecados y que es el único que nos restablece nuestra vida espiritual delante de Dios cuando nos hemos arrepentido y hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. Si no estamos en ese caso, el hombre que se siente mujer, sí, el apóstol Pablo aquí le llama afeminados, sí, y el hombre que tiene deseo de otro hombre, el apóstol Pablo hace la mención y dice, ni los que se echan con varones. Querido amigo, que me escuchas, o que por alguna causa este video llegó a ti, y que conoces algún amigo, algún vecino, alguna persona, algún compañero de trabajo que está practicando la homosexualidad o alguna mujer que está practicando el lesbianismo. Me gustaría que le compartieras este video en el cual la palabra de Dios nos está indicando que si nosotros practicamos este tipo de pensamientos y decisiones, dice en la parte final de Primera de Corintios 6, versículos 9 al 10, que no heredarán el reino de Dios. No lo heredarán. Porque son personas que Dios los ve con una mente reprobadas, que se desviaron delante de Él y que definitivamente no es algo agradable para Dios, puesto que ya vimos en la diapositiva anterior que Dios nos creó a su imagen y a semejanza. Varón y hombre nos creó. Si nos creó varón y hombre, nosotros tenemos, ¿verdad? Varón y mujer, ¿sí? Hombre y mujer. Nosotros tenemos que practicar el sexo, que es la sexualidad, nuestra vida sexual, entre hombre y mujer, o mujer y hombre. Con esto no hay abominación de Dios hacia nosotros, sino estamos cumpliendo para lo que fuimos creados, que es para poblar la tierra y para adorarle y gloriarle toda la vida. Incluso puse la versión de la palabra de Dios para todos,
y en la palabra de Dios para todas, en esa versión, ¿sí? En la parte que se ve en negritas, si ustedes lo pueden observar, dice tácitamente, ni los hombres que se dejan usar para tener sexo con otros, ni los hombres que tienen sexo con ellos, ¿sí? Y dice en la parte final, tendrán parte en el reino de Dios. El pecado, queridos amigos, habita en el ser humano. Ese pecado que habita en el ser humano, que nos lleva a practicar tantas cosas que son abominables para Dios, ¿sí? Es a lo que la Biblia, cuando uno la lee, cuando uno se da la oportunidad de leer la palabra de Dios, a tal grado que tiene un estudio bíblico todos los días sin ser creyente, puede llegar a alcanzar la salvación, puede llegar a alcanzar la salvación en Cristo Jesús por escuchar la palabra de Dios, que es la que reprende el pecado. El objetivo de estos videos que un servidor empezó a hacer nunca ha sido ser famoso o vanaglorioso, nunca, sino simple y sencillamente presentar la palabra de Dios a diferentes personas en diferentes casos. Y en este caso me quise abocar a las personas que están metidas en una mente reprobada y que se sienten mujer, o la mujer que se siente hombre. Y mencionaba yo en el otro video, ¿verdad?, que incluso los que dicen ser bisexuales. Es decir, no nada más se meten con la mujer, sino también se meten con el hombre. En la actualidad anda un movimiento, ¿verdad?, que se llama LGBTQ, y hay algunos que le ponen más. O sea, ya no nada más está la opción de ser homosexual y lesbiana, bisexual, sino también hay transgéneros, ¿sí? Queen, que se llama, en Estados Unidos hay unos personajes que se hacen llamar Queen, y más, ¿no? Entonces, querido amigo, en qué mente, cuando tú te dices ser homosexual, en qué mente cabe creer que tú eres mujer y que puedes practicar el sexo con otro hombre mismo, cuando aquí la palabra de Dios nos está exhortando de que si la persona que vive en esa mente reprobada no heredará el reino de Dios? Hay una condición para basarnos en la Biblia. Si no has leído la Biblia, no puedes decir o no podrías decir si crees o no en un Dios creador de los cielos, de la tierra y de todo lo que existe en el mundo. La única condición de creer o no creer en Él es que ya leíste la Biblia completa, que ya tú leíste la Biblia, la Santa Biblia, completita, de inicio a fin, y que al final de leer la Biblia fuiste convertido o simple y sencillamente no fuiste convertido. En esas dos posiciones, para los que fuimos convertidos, empezamos a tener la Biblia como nuestra guía espiritual para vivir bajo los mandamientos de Dios, siempre buscando agradarle. Y en la otra decisión de no creer, pues es obvio que no andan viviendo
bajo los designios de Dios, sino que andan viviendo bajo los designios de su carne, es decir, bajo los deseos carnales que se manifiestan de diferentes maneras. Aquí el apóstol Pablo habla de los que fornican, habla de los que adulteran, habla de los afeminados, de los que se echan con varones, habla de los ladrones, habla de los avaros, habla de los borrachos, habla de los maldicientes, habla de los estafadores, y nos dice, ¿verdad?, que no heredarán el reino de Dios. Yo hago énfasis en este versículo que al público al que me estoy dirigiendo de manera específica es a las personas que se encuentran en un pensamiento equivocado, lo he dicho por varias ocasiones, y que están creyendo ser mujer cuando todo su cuerpo, todo su físico nos dice que son varones. Amigo, conocido, compañero de trabajo, no es correcto vivir así delante de Dios. No es correcto, es abominable para Dios y tiene un castigo. Y Dios en su grande amor, en su grande misericordia, ¿verdad? Él desea que nos arrepientamos delante de Él, que reconozcamos quiénes somos delante de Él y que nos arrepientamos en el nombre de Jesús para que podamos ser convertidos. Para esto es necesario, dice la Biblia, nacer de nuevo. En el libro de los Romanos, en el capítulo 1, Dios expresa por inspiración en el apóstol Pablo la culpabilidad del hombre. Y dice en Romanos capítulo 1 del 18 al 32. Lo voy a leer un poco despacio y al final lo vamos a meditar y voy a hacer énfasis en ciertas partes que puse en negritas. La culpabilidad del hombre. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Quiero hacer un comentario en este versículo 21, ¿sí? Dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Cuando nosotros estamos envanecidos en un conocimiento que no es real, que no tiene un soporte, en el caso de la ciencia, científico, y en el caso de la creación del hombre, espiritual, porque Dios es espíritu. La Biblia nos dice que nuestro razonamiento está envanecido, ¿sí? Envanecido, está vacío. Estoy creyendo que estoy haciendo bien cuando en realidad mi razonamiento, ¿sí?, hace que mi corazón se entenebrezca, que mi corazón esté oscuro, que mi corazón esté apagado a las
cosas de Dios, por lo cual yo no puedo ver la luz. Dice en el versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Puedo dar testimonio de este versículo, del versículo 22. Puedo dar testimonio cuando algunas veces me ha tocado predicar a algunos conocidos que practican la homosexualidad y que algunos incluso yo los tenía por amistad. Y hasta el día de hoy yo sigo saludándolos cuando los encuentro, son conocidos y les he podido predicar la palabra de Dios. Ellos siempre me dicen que sí creen en Dios. Yo le digo, querido amigo, ¿tú crees en Dios? Y te dicen que sí. Si tú recuerdas el libro de los Romanos en el capítulo 1, en el versículo 18 que te acabo de leer, sí, trata de que hay personas que conocieron a Dios y que no le dieron la gloria y la honra, sino que se envanecieron en su propia sabiduría y eso los lleva a tomar decisiones equivocadas. Eso los lleva a tomar decisiones equivocadas y más aún a meterse en la mente algo que no son. Y es triste, compañeros, porque cuando uno platica con ellos aseguran creer en el mismo Dios que nosotros creemos. Y lo aseguran. Pero cuando uno les empieza a leer la Biblia de todo lo que quiere Dios que nosotros seamos transformados a través de su palabra, ellos solitos pueden confirmar de que en realidad andan creyendo en un Dios que no es el Dios de la Biblia, sino es en su propio Dios, en el Dios de su mente, en esa mente que el apóstol Pablo observa y dice que su corazón es entenebrecido. Yo me acuerdo que cuando era chico, cuando era niño, algunas veces tenía que llevarle café a mi papá de un lugar a otro y tenía yo que atravesar el panteón. Y el panteón en las noches no tenía luz. Y mi mamá me hacía atravesar por ahí por el panteón. Y cuando yo pasaba el panteón, sí, estaba entenebrecido, estaba bien oscuro, no se veía nada. Solamente algunas veces cuando la luna estaba bien alta, se alcanzaba a ver el camino, se alcanzaba a ver la trilla por donde yo tenía que caminar. Yo niño de 7 a 8 años, imagínense mi corazón cómo se hacía, ¿verdad? Pero lo comento por cómo ve Dios a ese corazón, cómo ve el apóstol Pablo a ese corazón entenebrecido, en total oscuridad, en total oscuridad. Creyendo ser sabios, se hacen necios, dice la palabra de Dios. En el versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Como les comentaba, ¿verdad? Personas que conocieron el Evangelio y por alguna causa o motivo un día sintieron ser mujer y se desviaron. Dice la palabra que Dios los entrega a una mente reprobada.
Sí. Y más aún dice en el versículo 26 que los entrega a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Queridos amigos, ¿cuántos varones casados o solteros practicaron o practicamos esta parte que menciona la Biblia? ¿Cuántos aún sin conocer la palabra de Dios la siguen practicando? Es decir, siguen teniendo sexo con hombres o mujer con mujer o un hombre con una mujer pero de una manera reprobada, teniendo un sexo anal, en el cual la palabra de Dios es muy dura y es necesario comentar que es necesario nacer de nuevo para arrepentirnos delante de Dios y que seamos salvos, esto es arrepentirnos. Y como el niño cuando acaba de nacer, que primero duerme por horas, luego se voltea, después de unos meses se sienta, después de que se sienta se empieza a poner en 4 puntos, después de ahí se para, de ahí de que se para empieza a dar pasitos, de ahí camina bien y después corre y brinca. Cuando uno se arrepiente y uno empieza una vida espiritual, uno va a llegar a correr siempre y cuando uno tenga el estudio bíblico, siempre y cuando uno esté meditando la palabra de Dios, siempre y cuando uno se esté sometiendo a Dios. Sí, porque definitivamente para llegar a correr tenemos que tener un inicio en una vida espiritual y estarla practicando y viviendo para poder alcanzar, dice Efesios 4:13, la estatura de ese varón perfecto. Es una cita bíblica que en otro video la trataremos y que habla de una madurez a la cual debemos llegar las personas que hemos creído en Cristo y que nos hemos arrepentido. ¿De qué? ¿De qué, queridos amigos? De qué necesitamos arrepentirnos? Del pecado que mora en nosotros y que sin Dios practicamos y que con Dios nos damos cuenta, nos arrepentimos y dice la palabra de Dios que el poder de Dios se revela en las personas que son salvas. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18. Compañeros, conocidos, amigos, si tú te encuentras en este tipo de vida, practicando la homosexualidad o el lesbianismo, o practicando el sexo anal con tu esposa, o con tu novia, o con cualquiera, la palabra de Dios nos reprende y nos dice que no heredaremos el reino de Dios. Dios en el libro de los Romanos, en la inspiración del apóstol Pablo, la inspiración de la palabra de Dios en el apóstol Pablo, ¿sí? Dios entrega una mente reprobada a estas personas que se dan cuenta, que de algún modo han escuchado la palabra de Dios, que ya el Espíritu Santo les reprendió, les hizo ver quiénes son delante de Dios
y que no le dieron la gloria y la honra a Dios, sino que se envanecieron en su propio conocimiento. Y mismo Dios en su palabra, sí, los entrega a una mente reprobada. Dice el versículo 28 de Romanos 1 que estoy leyendo, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer hechos vergonzosos, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y dice en el último versículo, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Querido amigo, una vez más, hago énfasis en este video acerca de estas situaciones. Un servidor vivió una vida desde niño en la calle por necesidades de nuestro hogar. No teníamos zapatos, no teníamos manera de vestir, y nuestra querida mamá nos enviaba a hacer ventas y pasábamos mucho tiempo en las calles vendiendo, algunas veces ofreciendo algunos servicios para ganar dinero, para alimento, para comida, para la ropa de la escuela. Y puedo decir y puedo dar algún día un testimonio, ¿verdad?, más adelante, de este tipo de vida que nosotros vivimos, en el cual encontramos una serie de personas, distintas personas, que todo lo que dice aquí el apóstol Pablo lo practican. Lo practican. Es necesario arrepentirse delante de Dios. El pecado que nosotros practicamos causa muerte, muerte espiritual y la muerte eterna delante de Dios. El apóstol Pablo lo trata en el libro de los Romanos, en el capítulo 23, versículo 23, y nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Si nosotros estamos practicando este tipo de pecados, no hemos nacido de nuevo, no hemos conocido de Dios, no nos han predicado, no habíamos escuchado estas citas bíblicas, no habíamos sabido cómo Dios nos ve practicando el homosexualismo y el lesbianismo y la bisexualidad. Hoy, compañeros, amigos, conocidos, hoy que te lo expongo a través de la palabra de Dios, me gustaría que lo meditaras, que vieras la condición en la que te encuentras. El apóstol Pablo es muy explícito en estas dos citas bíblicas. Estás muerto delante de Dios, dice la Biblia. Estás muerto delante de Dios. Me gustaría enseñarte la segunda parte de
del capítulo 6, versículo 23 que aquí estoy señalando, porque la paga del pecado es muerte. Pero la segunda parte de ese versículo dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es necesario arrepentirnos. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario reconocer a Dios. Es necesario aceptar que estamos en una mente reprobada y que definitivamente necesitamos de la sabiduría de Dios. Y que esa sabiduría de Dios es a través de la Biblia, es a través del estudio bíblico. A manera de testimonio así corto, yo les puedo decir que en el 2018, estando en mi cuarto, un día yo me dispuse a leer la Biblia. Y leyendo la Biblia, Dios me habló a través de la cita bíblica con la que yo les estuve hablando de la carta a los Corintios, la primera carta a la iglesia de Corinto, que decía, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y fue una cita bíblica, queridos amigos, que a mí en lo personal me pegó. Y fue a través de esa cita que Dios me habló a mí. Me hizo ver la calidad de vida que yo estaba teniendo y me hizo saber que yo estaba muerto delante de Él. Como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Y en lo personal, amigos, yo lloraba aquí en mi cuarto en donde estoy haciendo este video. Yo lloraba leyendo esta cita bíblica y la leía una y otra vez y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba, porque el Señor me había hecho entender que yo estaba en el infierno, que yo estaba muerto. Salía yo a la sala y le decía yo a mi esposa, ¿sabes qué, amor? Yo soy pecador, estoy perdido, estoy muerto delante de Dios. Y mi esposa me seguía diciendo, sigue leyendo la Biblia, me decía. No te canses de leer, sigue leyendo, me decía. Yo seguí leyendo la Biblia y descubrí que hay un camino a la salvación y que también está en la Biblia. Y que Dios perdona los pecados cuando de todo corazón te arrepientes delante de Él. ¿Por qué comento esto, querido amigo? Porque definitivamente es necesario que nosotros nos encontremos con la muerte. Un día nos vamos a encontrar con la muerte. Un día a cada quien nos va a llegar la muerte. Y la pregunta es para cada uno de nosotros. Sí. Si hoy, en este instante, se te para el corazón o vas manejando y una distracción te lleva a tener un accidente en el que te encuentras con la muerte, o tiembla, o nos inundamos con tantas cosas que está pasando en el mundo, dense cuenta, Poza Rica en el agua, Hidalgo, Puebla, muchos otros países en guerra, situaciones de inundación, cambios climáticos muy fuertes, muy marcados, la maldad del hombre se ha aumentado,
Muchas situaciones de esas nos pueden llevar a un encuentro con la muerte en cualquier instante, tanto a niños como adultos, como ancianos. Y en la Biblia nos deja nuestro Padre Celestial una confirmación de que un día vamos a morir. Dice en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Querido amigo, un día vamos a morir. Un día nos encontraremos con la muerte. Y si Dios te diera la oportunidad que en ese paro cardíaco, que en ese accidente, que en ese incendio, que en esa inundación, tú pudieras tener la oportunidad de responder a esta pregunta: ¿a dónde irías? ¿A dónde irías en este instante que te estoy hablando? ¿En qué condición te encuentras delante de los ojos de Dios? No del hombre, no de mí, no de un pastor, no de una iglesia, no de un sacerdote, porque los hombres nada somos, sino delante de Dios, ¿cómo nos encontramos el día de hoy? Si tú tuvieras que responder esa pregunta, ¿qué le dirías al Señor? Si tú estás practicando la homosexualidad, la bisexualidad, el lesbianismo, sí, más aún las orgías, definitivamente la Biblia nos exhorta que no heredaremos el reino de Dios. Querido amigo, estos videos, ¿verdad?, tienen un solo objetivo, que es mencionarte la palabra de Dios. Tienen un solo objetivo, que es que conozcas los designios de Dios, que sepas que hay una vida eterna en Cristo Jesús, que sepas que te puedes arrepentir conociendo la palabra, y que esa fe que proviene de leer, de escuchar la palabra de Dios, te puede salvar. Hay una cita bíblica que en este instante no la recuerdo el libro y el versículo, pero que dice: escudriñad las escrituras porque os parece que en ellas hay salvación. Y ciertamente yo, cuando seguí leyendo la Biblia, quiero decirles, compañeros, que yo no tuve la oportunidad que tú estás teniendo hoy, de que alguien me predicara, de que alguien me hiciera ver quién era, sino que fue porque yo un día vine y, sin saber que mi esposa tenía Biblias, yo agarré un cuadernillo que me habían regalado por ahí, y venía una historia de Moisés, pero venía un versículo así chiquitito. Y yo salí y le dije a mi esposa, le digo: mira, me regalaron ese librito, pero pues no dice mucho de un tal Moisés, le digo, que no le dieron la tierra prometida. Y fue que me dijo mi esposa: ahí tengo yo 4 Biblias, léelas, me dijo. Y compañeros, leyendo la Biblia, yo leyendo la Biblia en mi casa, en mi cama, llegué hasta esa cita bíblica que les digo, Primera de Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10. Y Dios me hizo ver quién era delante de él. Sí. Seguí leyendo. Seguí leyendo y seguí leyendo y seguí leyendo. Y llegué a conocer el arrepentimiento delante de Dios. Sí. Dice en el libro de Marcos, capítulo 1,
versículo 15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué significa el Evangelio? Buena nueva de salvación a través de Jesucristo, que ofrece esperanza y redención a la humanidad. Debe haber un arrepentimiento genuino, reconociendo quiénes somos delante de Dios y creyendo en el Evangelio. Esto nos ofrece perdón de nuestros pecados por su sangre preciosa derramada en la cruz. Y que hizo este gran hecho que no lo podemos entender a ciencia cierta ni en la profundidad, aún los que somos creyentes, se llama Jesús. Debemos arrepentirnos delante de Él. Debemos escuchar la palabra de Dios con atención, darnos el tiempo para leerla y que esa fe venga de lo alto, venga de Dios, a través de oír la palabra de Dios, para que nosotros podamos arrepentirnos y nosotros alcancemos esa salvación en Cristo Jesús. Yo te invito a leer la Biblia, compañero. Te invito a que escuches la palabra de Dios, que medites el libro de Juan capítulo 3, el libro de los Romanos capítulo 7, el libro de los Romanos capítulo 10. Y que a través de ello Dios te hable para salvación. El camino a la salvación es el arrepentimiento. Cuando tú escuchas el Evangelio, que son las buenas nuevas, que es para salvación, y Dios te exhorta a través de la Biblia y tú te arrepientes, tienes la oportunidad, tienes la gran oportunidad de ser salvo. Cuando te arrepientes de manera genuina, cuando a través de la palabra de Dios te ha hablado el Señor, te ha hecho reconocer quién eres delante de Él. Te contrita tu vida, tu alma, te quebranta. Te arrepientes, le pides perdón en el nombre de Jesús y lo reconoces para que tú nazcas de nuevo. Un arrepentimiento genuino te debe de llevar a un nacimiento espiritual, a un nacimiento de nuevo. En el libro de Juan, en el capítulo 3, versículo 3, Jesús le hablaba a Nicodemo. Nicodemo era un principal entre los judíos que pertenecían a una secta que se llamaba los fariseos. Nicodemo era una persona que podemos considerar al tiempo de hoy que era una persona buena delante de Dios, que conocía los estatutos, los preceptos y la ley de Dios, que era el principal de las sinagogas, que era, vamos a decir, el guía de los demás sacerdotes. A él Jesús le habló diciéndole: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan capítulo 3, versículo 3. Esa cita bíblica es donde Jesús le estaba hablando a Nicodemo. Nicodemo había visto a Jesús, que ya Jesús había hecho tantas cosas, entre ellos milagros, prodigios, sí, predicaba, mucha gente se convertía.
Y todo eso lo vio Nicodemo, y Nicodemo fue a él, dice la Biblia que fue a él de noche y que le dijo que, que reconocía que venía de Dios porque nadie podía hacer lo que él hacía. Y Jesús le contestó, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Queridos amigos, compañeros que me escuchan, es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Y no significa que tengo que volver a nacer del vientre de mi madre, no, porque nuestro Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nosotros necesitamos nacer de nuevo de manera espiritual en Cristo Jesús, y esto es a través de haber escuchado la palabra de Dios, que el poder de Dios te haya hablado al corazón, que la exposición de la palabra de Dios te haya llamado, te haya exhortado, te haya hecho reconocer quién eres delante de Él y que tú te hayas arrepentido, ¿sí? Y que ese arrepentimiento te haya llevado a nacer de nuevo, a nacer de nuevo. Y ese nacimiento espiritual es para salvación, es para salvación. El amor de Dios es tan grande, sí. El amor de Dios es tan grande que ha mandado a su Hijo, lo mandó, ¿verdad? Hace 2020 años, 2025 aproximadamente, para salvar al mundo, perdonando los pecados. Dice en Juan 3, 16 y 17, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 14, 6. Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es necesario nacer de nuevo. El nacimiento espiritual me debe de llevar a reconocer que soy pecador delante de Dios, que me tengo que arrepentir, que hay una salvación en Cristo Jesús, se los acabo de leer, ¿sí? Y que es para vida eterna. Por eso Jesús le decía a Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En el libro de los Romanos, en el capítulo 5, en el versículo 1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 8 del mismo capítulo dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Querido amigo, alguien ya pagó el pecado, ese pecado que te arrastra, ese pecado que te tiene en una mente reprobado. Querida amiga, ese pecado que algunas veces te ha llevado a quererte quitar la vida, a tomar algún veneno, a quererte colgar en la habitación de tu casa, a quererte aventar de un puente, a quererte poner una pistola y pegarte un tiro en la sien, porque estás en una mente reprobada. Hoy yo te invito a que reconozcas la palabra de Dios. Y si Dios te ha hablado a través de estas citas bíblicas, a través de esta exposición de la palabra, sí, es necesario arrepentirse,
Es necesario reconocer que somos malos y que somos pecadores delante de Dios y nacer de nuevo en Cristo Jesús. El apóstol Pablo trata este tema en el capítulo 10 de la carta que le hace a los romanos. Y ese es el gran amor de Dios. El gran amor de Dios es que Cristo murió por el pecado del mundo. El gran amor de Dios es que se hizo hombre, vino al mundo, predicó el evangelio de la salvación, de las buenas nuevas, y en su crucifixión crucificó todos los pecados del mundo. ¿De qué mundo? Del mundo que conoce la palabra, del mundo que escucha la palabra, del mundo que reconoce a través de la palabra que está en pecado y que necesita ser salvo en el nombre de Cristo Jesús. El apóstol Pablo le predicaba a los romanos y les decía en el capítulo 10, versículo de 9 al 13, le decía, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Querido amigo, si tú llegaste hasta esta parte del video, de estas palabras sencillas, yo no tengo un audio, no tengo un lugar en donde yo pueda tener equipos sofisticados para hacer un buen video, vamos a decirlo así. Mi interés es exponer la palabra, hacerte ver que si tú estás practicando el homosexualismo, el lesbianismo o algunas de las partes de ese símbolo que le llaman LGBTQ y más, hoy yo te invito a que te arrepientas delante de Dios y que si estas citas bíblicas que yo te mencioné y tú las escuchaste y pusiste atención y Dios te ha hablado, yo te invito a que te arrepientas delante de Él. Y ese arrepentimiento es para vida eterna. Te va a convertir el alma, vas a abandonar el homosexualismo y el lesbianismo, el bisexualismo. Lo vas a abandonar porque el poder del Espíritu Santo que viene a ti cuando tú naces de nuevo, Él te guiará a toda verdad. La palabra te guía a toda verdad. Sí, allá en el libro de Juan, sí hay una cita bíblica que me gusta mencionar. Dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Libre de qué, compañeros? De ese pecado que nos arrastra. Ese pecado que tú dices, ya mañana lo dejo. El sábado ya no voy a ir. La siguiente semana ya no voy a participar. No, ya no lo voy a volver a hacer. Y resulta que pasa el día siguiente, pasa la siguiente semana, el fin de semana, y lo sigues haciendo. Esto es porque el pecado vive en nosotros y es necesario arrepentirnos delante de Dios para que ahora nuestra nueva vida en el Espíritu Santo nos limpie, nos purifique y toda nuestra mente sea renovada en el Espíritu Santo y entonces yo pueda tener, ¿verdad?, una nueva vida en Cristo Jesús. Y ahora sí, hacer toda mi vida nueva, nuevos pensamientos, nuevos deseos, sí. Recuperar mi modelo que decía yo, ¿verdad?, en el video. Recuperar mi modelo de Dios en la creación que nos hizo hombre y mujer. Querido amigo, si tú llegaste hasta el final de este video, si tú eres profesionista, si tú eres un trabajador, si tú laboras en un lugar en donde hay personas que practican el homosexualismo y el lesbianismo,
comparte este video y lo más importante es arrepentirnos, creer en el Evangelio y confesar a Cristo para perdón de nuestros pecados y obtener la vida eterna. Si tú en este momento quisieras ser salvo, te mostré en el libro de los Romanos capítulo 10 que necesitas confesar con tu boca y creer en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos. Y dice que cuando haces esto de todo corazón, eres salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si tú quisieras arrepentirte, nacer de nuevo y ser salvo, yo te invito a que hagas esta oración delante de Dios, de todo corazón desde lo más profundo, y que le digas al Señor: Padre Celestial, reconozco que soy malo y que soy pecador, y hoy me arrepiento delante de ti, Señor, y deseo que el poder de tu Espíritu Santo me dé el nacimiento espiritual que necesito delante de ti para ser salvo. Reconozco y creo que tú moriste en la cruz, que tu sangre derramada me limpia de todo pecado, que fuiste sepultado, que resucitaste al tercer día y que ascendiste y estás sentado a la diestra del Padre. Creo en tu segunda venida. Te invito a mi corazón. Dame de tu Espíritu Santo y hazme una persona nueva. Amén. Amigo, este es el camino a la salvación. Escuchar el Evangelio, la palabra de Dios, para que el poder de Dios se revele en mi corazón y me haga nacer de nuevo, y yo me arrepienta delante de Él. Y en el nombre de Jesús yo alcance mi salvación. Si tú hiciste esta oración de todo corazón, desde lo más profundo, de manera genuina, si el Señor te habló, tú has nacido de nuevo. Y ahora yo te invito a cada día a leer la Biblia, a estudiar la Biblia, para que tengas un crecimiento espiritual. Y esto te ayude a guiarte con el Espíritu Santo y que tú tengas una conversión genuina para ser un verdadero creyente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amigo. Amén. Espero poderles saludar en otro video y espero que este video, que es un poco rústico, haya cumplido el objetivo, que es informar, es dar a conocer las Escrituras. Quiero decir que llevo muchos años meditando desde que creí en querer hacer estos videos, pero no los hacía yo porque no quería que fuera producto de mi carne, sino que verdaderamente yo quisiera hacer estos videos para llevar el Evangelio, para que la gente lo conozca y para que la gente sepa que hay un camino a la salvación. Cristo está por venir. El mundo está de cabeza. Ni el marxismo, ni el socialismo, ni la democracia, ni el comunismo ha podido con el mundo, porque este mundo está así por el pecado del mundo.
Amigo, gracias por escuchar este video y espero que el objetivo principal se haya cumplido, que es conocer la palabra de Dios. Y si en ti está, enviarlo a algún conocido, algún amigo que tú sepas que está viviendo de este modo que aquí se comentó, que se lo compartas y que, como dice la palabra de Dios, y que sea con amor. El amor de Dios hacia el mundo fue que Cristo murió por nuestros pecados. Ese es el gran amor de Dios. Y por eso quiere que nosotros amemos al prójimo. ¿Cómo podemos amar al prójimo? Llevándoles el Evangelio, predicando a tiempo y fuera de tiempo, con nuestros compañeros de trabajo, con la gente de la calle, con nuestra propia familia, para que alcancen salvación. Yo me despido de ustedes. Le pido una disculpa por la calidad no la calidad de la imagen, sino porque pues tengo que estar deteniendo mi teléfono, tengo que estar moviendo la computadora, pero lo hago con amor, lo hago para el Señor. Lo hago para el Señor, créanme que es un gusto hacerlo. Me gusta compartir la palabra de Dios. Yo tuve un nacimiento espiritual en esa cita bíblica que les dije. Y en Romanos 7, versículo 27, que dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Esa cita bíblica me liberó de mi pecado. Y hoy, después de 7 años, empiezo esta serie de videos. Yo espero que el Espíritu Santo de Dios obre en los corazones de quienes los escuchen y que reciban la gloria de Dios. Les dejo compañeros, les dejo amigos, amigas, compañeras, les dejo. Espero algún día poderles saludar y saber que la palabra de Dios les convirtió. Amén.